Bien, el fiscal Moldes mantuvo la imputación en contra de la Presidente. Está en línea de teléfono Germán Moldes, fiscal de la Cámara Federal. ¿Qué tal, Moldes? Lanata, buen día. Buenos días, Lanata, ¿cómo está usted? Bien, ¿en qué términos mantiene usted la imputación? Fue un escrito breve porque en realidad la apelación del fiscal Policita a la resolución que desestimaba la denuncia era muy completa, estaba muy bien fundada, así que tampoco me dejaba demasiado espacio para el lucimiento a mí. Y yo voy a ser muy serio y circunspecto en esta entrevista que estamos teniendo, porque ayer dos camaristas dijeron que yo era un encendido militante de mis propios ideales, título que me enorgullece, y voy a tratar de utilizar un lenguaje muy prudente y muy equilibrado. Fue poco lo que pude utilizar como elementos nuevos detrás de la apelación de Policita, pero agregué un caso que tuvimos en la Cámara, en esta misma sala, con los mismos tres camaristas, o sea, los doctores Freiler, Faray, Ballestero, y estando yo en la representación del Ministerio Público, o sea que el reparto de la película era exactamente el mismo y el caso era una denuncia contra la procuradora Alejandra Gil Carbó por la designación irregular de un funcionario que no tenía habilidad de títulos para el cargo. Me refiero a Gonella. Ajá. En ese caso, el fiscal, que era Guillermo Marijuán, impulsó la acción, es decir, que pidió que se abra la investigación, y el juez Casanelo, que es a quien yo me refiero cuando yo dije un magistrado inusualmente presuroso, por error vi por ahí algún titular de un diario que creían que yo había utilizado esa calificación para Rafael Casanelo. No, era para Casanelo, lo de inusualmente presuroso, porque en este caso, como en este otro de Abona ayer, se comportó con una gran premura. Se comportó con una gran premura. Digo porque usted por ahí lo compara con alguna especie zoológica. No. Está equivocado, Lanata, ¿eh? Totalmente, está equivocado. Recordémosle a la gente, doctor Moldes, perdón que le interrumpa, usted recién mencionó a Abona. Moldes habla de una denuncia justamente que realizó él contra Angelina Abona, procuradora del Tesoro, por justamente una denuncia vinculada al caso Nisman, también una defensa que entendía Moldes que Angelina Abona no debería haber hecho porque además utilizó recursos del Estado para hacerlo. Sí, pero no era de eso lo que estaba hablando, estaba hablando de tiempos. De todos modos, pero bueno, para que la gente entienda. En aquel momento, después de que el fiscal Marijuán impulsó la acción, presurosamente el juez decretó la desestimación. Estoy hablando de la denuncia aquella de Gil Carbó, ¿verdad? Sí. Marijuán apeló, vino a la Cámara, yo mantuve el recurso de Marijuán, hice algunas consideraciones sobre ese tópico, ese lugar común que dice que una justicia lenta no es justicia, y dije y digo que es verdad, una justicia lenta no es justicia, pero una apresurada lo es menos aún. Hice esas consideraciones, o sea, que la desvinculación express de funcionarios deja poco lugar para el ideario de justicia en las expectativas de la sociedad e inclusive en la imaginación popular. Lo cierto es que la Cámara en aquel momento, esta misma sala, estos mismos camaristas se pronunciaron diciendo que la gravedad de las imputaciones dirigidas reclamaban un examen de la causa, porque de lo contrario, de no ser debidamente atendido y confrontado lo que estaba en la denuncia, ese reproche, dicen textualmente, cito entre comillas, se erguirá en un eterno interrogante que al ser incapaz de conceder una respuesta concluyente empañará la imagen de decoro y probidad que en general deben proyectar todos los magistrados. ¿Usted usó esos mismos argumentos de la Cámara? Yo cito a la Cámara, le recuerdo a la Cámara, recuerdo a la Cámara lo que dijo en esa ocasión. Lo que yo digo a continuación es que como idéntica situación y total coincidencia de actores me lleva a pensar que, salvo que alguno de nosotros haya variado muy diametralmente sus conceptos, es de esperar que la resolución que aquí recaiga no sea muy distinta de aquella que se adoptó entonces. Básicamente, en el tratamiento de ese caso, de ese antecedente, debido a la coincidencia de todas las personas que allí intervinimos y la que nos toca intervenir ahora, es lo que yo pude agregar al muy rico trabajo de Policita. Le hago una pregunta con respecto a cómo sigue ahora la causa, porque Policita había hecho unos 60 medidas, pedido 46 medidas de prueba. Sí, exactamente.
que Rafecas se ignoró porque no tuvo tiempo de llevar a... Bueno, por decisión propia. Rafecas consideró directamente que no claro. correspondía abrir la investigación. Bueno, ahora eso va a abrirse. No lo creo, no lo sé. O sea, en este momento se pronunciarán los abogados de los denunciados. Después tendríamos que hablar sobre si correspondía o no darles el carácter de parte, pero bueno, no importa. Eso es un tema procesal que aburriría a todos los oyentes y a usted también, hasta a mí me aburriría. Pero se tendrán que presentar otras partes, también por escrito, como lo hice yo hoy, y ahí la Cámara tendrá que resolver, para lo cual no tiene un término estrictamente fijado. Yo leí hoy por ahí alguna información que también me pareció errónea, y tendrá que decidir sobre si confirma o revoca la resolución del juez Rafecas. Eso es lo que le toca ahora a la sala. Ajá. Las partes tienen que designar ahora abogados que intervengan. Las partes que se presentaron, por eso es muy extraña la situación. Hay dos de los denunciados que no se presentaron. ¿Quiénes? Esta causa que se gratula Fernández de Kirchner, Cristina y otros sobre encubrimiento, las dos personas que no se presentaron en la causa fueron Cristina Fernández de Kirchner y Luis de Lía. Ajá. Esos dos no se presentaron. Los otros espontáneamente, todos los demás, o sea, el canciller Timerman y Esteche, Irimia, Abogado y otros, se presentaron y presentaron un escrito y designaron un abogado con un domicilio constituido, etcétera, etcétera. El día martes pasado tuvimos las audiencias de las recusaciones, y allí estuvieron presentes las defensas técnicas de Larroque, que era el otro que me olvidé de mencionar, y de Bogado, y un joven que no hizo uso de la palabra, pero que tengo entendido que tenía alguna relación con Delía, que si bien no me recusó, creo que había adherido al recurso de Bogado. Eso también me interesa decirle esto, o sea, entre las 2 de la tarde del martes, que fue cuando se decidió en la audiencia oral y pública que no se hacía lugar a las recusaciones y quedaba en claro que el representante del Ministerio Público en esta instancia era yo, y la mañana de hoy, que fue cuando hubo que presentar el escrito, el memorial sobre el fondo del asunto, la verdad es que hemos tenido muy poco tiempo de trabajo. Sí, claro. De modo que, por ejemplo, yo ahora acabo de enviar un escrito aclaratorio porque había una fecha que estaba mal, así que quise presentar un escrito diciendo, miren que ahí donde dice febrero debería decir enero, porque estas cosas en el apuro a veces ocurren. Ahora, no me queda claro, ¿la Presidente tiene que presentar No, pues ella no ha aparecido acá, o sea, es como que ha ignorado este asunto, no se ha presentado ni ha propuesto ningún abogado por el momento. Pero la pregunta es, ¿puede hacer eso? Y porque en realidad en mi opinión no son partes, o sea, porque yo creo que no son partes porque no hay causa. No, todavía no se inició ninguna investigación. Yo creo que, por eso digo, no voy a disentir ahora con el criterio de la Cámara, digo, pero a ver, vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. Vamos a suponer que lo que estuviéramos ahora revisando fuera una resolución que decretara el sobreseimiento de un imputado en una causa X. Entonces, evidentemente, yo le tengo que correr traslado a ese imputado y a su defensa para que mejoren los fundamentos, porque es una resolución que hace a cómo termina o cómo se desenvuelve la causa que contra él se tramitaba. Ahora, cuando lo que se hizo fue desestimar in limine una denuncia, yo no veo que haya que preguntarle al denunciado, ¿vos querés que te investiguen o no? O sea, me parece que está no. Bien. Creo yo que no está bien. Pero bueno, no importa, ese fue el criterio de la sala y yo lo respeto porque que todos digan lo que tengan que decir. A mí la verdad que me parece bien. Y los que no quieren ni siquiera darse por enterado, que no vengan, también me parece bien. O sea, después la Cámara decidirá. Doctor Moldes, le quiero hacer otra consulta técnica. En este momento, las otras partes, por ejemplo, ¿el juez puede también ampliar sus argumentos en cuanto a la desestimación? No, esta es otra instancia. O sea, las resoluciones de la primera instancia son revisadas por tribunales de un nivel jerárquico superior, es decir, que la resolución del juez es esa. Y precisamente porque hubo un disconforme con esa resolución que fue el fiscal, esto llegó aquí y este es el tribunal donde la resolución del juez será revisada. Mi función era la que cumplí hoy, mantener o no mantener
el recurso interpuesto por el fiscal. Cuando la parte quejosa, digamos, por ponerla en una palabra más entendible, es uno de los fiscales, a mí me corresponde intervenir, si no, no me correspondería. Moldes, ¿qué tal? Wiñaski soy, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, ¿recuperó su auto oficial que le habían quitado en medio de...? No, no, para nada. Y... No, ni tampoco tuve ninguna noticia con relación a los temas de custodia. No. Claro, porque usted había pedido que se amplíe la custodia, No, ¿no? yo no había pedido nada. Yo no pedí nada. O sea, lo que pidieron fueron una veintena de diputados, la Asociación de Magistrados, la Asociación Argentina de Fiscales y un montón de gente. Pero no tengo ninguna novedad al respecto. ¿No? O sea, no intentó comunicarse con la procuradora. No, en eso absoluto. Tampoco... No intenté comunicarme con nadie. ¿Y volvió a recibir algún ofrecimiento amable para, bueno, acelerar pliegos de familiares suyos a cambio por de supuesto sus que no. posiciones judiciales? Ese es un tema que, mire, algún día podremos... cuando yo no tenga la mordaza que impone la función pública, algún día lo hablamos. No, ese es un tema superado. Gracias, Moldes, por la comunicación. Germán Moldes, okay. Quien hablaba, fiscal ante la Cámara Federal. Bueno, mantuvo la imputación en contra de la Presidente, dio lugar a la apelación de Policita. Acordate que él había apelado a la decisión de Rafecas de archivar la denuncia de Nisman. Y es muy importante lo que nos dijo Moldes, de que la Cámara no tiene plazo para decidir, porque los plazos que figuran en el código son ordenatorios, no obligatorios, es decir, orientan, recomiendan, sugieren, pero no tienen ningún tipo de cuestión obligatoria, así que la Cámara decidirá cuando lo considere.